¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a la clase número 2. Ya vamos avanzando un poquito con el curso. Espero que hayan podido practicar los temas anteriores. Los invito a que vayan practicando y si tienen alguna duda nos pueden comentar en el foro. Podemos armar cualquier cosa, un video especialmente para explicar los temas que no entiendan. Bueno, por ahora vamos a seguir con los temas de la clase número 2 de Excel. Tenemos los contenidos, son el controlador de relleno, copiado de valores, fórmulas, funciones y relleno de datos, fijar celdas con un método que ya vamos a ver y algunas funciones que luego voy a explicar. El primer elemento del que vamos a hablar es el controlador de relleno, que fíjense acá hay una captura de pantalla, una imagen, y me refiero a este rectangulito que está acá en la parte, digamos, derecha inferior de la celda. Fíjense, en esta celda que voy a seleccionar ahora, el controlador es ese rectángulo que aparece más negrito, que cuando yo pongo el mouse encima, se pone una crucecita en color negro. Si no, fíjense que el puntero del mouse está en una crucecita de color blanca un poco más ancha. Ese elemento es el controlador de relleno. Es un elemento muy pequeño, pero es muy útil para nuestros trabajos. Fíjense ustedes para lo que sirve este controlador. Digamos que su función principal es la de copiar los valores que están en una celda. Pero puede ser un valor numérico, puede ser una palabra, puede ser una serie de datos, como vamos a ver en uno de los ejemplos, o puede ser una fórmula o una función. Por lo tanto, es muy útil este elemento que se llama controlador de relleno. Para que ustedes entiendan mejor, vamos a ver acá el ejercicio 1, en el cual tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar la celda B25, está acá donde está el 120, y voy a tomar el controlador y voy a arrastrar hacia abajo. ¿Ven? Yo tengo que arrastrar desde el controlador, desde esa esquinita. Por lo tanto, tenemos que ser muy precisos. Y fíjense cómo me copió el mismo número que estaba, me lo copió hacia abajo, ¿sí? Lo repitió ahí 4 veces. Yo lo puedo repetir la cantidad de veces que quiera, según hasta donde arrastre el controlador. En el segundo caso, van a tener que rellenar una lista. Por ejemplo, si yo necesito hacer un listado con números consecutivos desde el 120, por ejemplo, hasta el 200, selecciono los dos números, por ejemplo, el 120 y el 121, y arrastro hacia abajo. Y ustedes fíjense cómo la lista se va completando con los números consecutivos. ¿Sí? En el tercer ejemplo, que es parecido, yo hice un incremento, anoté en la celda D25 el número 100 y en la celda D26 el número 200. Por lo tanto, el incremento va a ir siendo de 100 en 100. Entonces, selecciono los dos. Fíjense cómo se selecciona. Desde el medio, selecciono para abajo. Me tiene que quedar así. Uno me queda como más clarito y el otro más azul. Y luego, cuando tengo los dos seleccionados, arrastro para abajo. ¿Sí? Fíjense que si yo no selecciono bien, y selecciono los dos y después tomo el primero de vuelta y arrastro para abajo, lo que me va a hacer es repetir el 100. Así que si se equivocan, lo van a tener que practicar varias veces, seleccionan los dos y arrastran para abajo. ¿Sí? Fíjense cómo se va completando la serie de datos. Bueno, y en el ejercicio del 1, tenemos que sumar la celda F26 y G26, que serían estas dos que están acá, F26 y G26, con una fórmula. Entonces, ¿cómo hago? Pongo el igual, recuerdan que una fórmula siempre está precedida, digamos, con el signo igual. Luego selecciono esta celda, selecciono la celda que está al lado, pongo Enter y después, bueno, controlo el resultado. Si está bien, vuelvo a seleccionar esta celda y como están alineados los valores, yo puedo arrastrar para abajo y fíjense cómo acá me está fijando F26 y G26. Si nos fijamos acá, ven F26 y G26. Si yo me voy a la celda de abajo, voy a ver cómo bajo F27 y G27. ¿Sí? En la de abajo, F28, G28. O sea que si yo tengo alineados los valores y quiero hacer una operación, directamente hago la primera
y arrastro para abajo. Como podrán ver, esta es una ventaja o una herramienta que nos va a facilitar o agilizar muchísimos trabajos en la planilla. Bueno, vamos descendiendo un poquito el ejercicio en la planilla. Van a ver que es bastante largo. La clase número 2 tiene bastantes prácticas. El segundo tema que tenemos es fijar celdas. Este truco que les voy a enseñar ahora es sobre todo un truco, porque por ahí necesitamos, no como en el caso anterior, que necesitamos sumar dos valores que estaban, digamos, uno al lado del otro. Si están alineados en la misma fila, no vamos a tener problema. Pero yo, para explicarles este tema, quisiera que veamos el ejemplo acá, que tengo un listado con unos precios de costo y quiero calcular un recargo de un 20% para los productos. Yo quiero que en esta celda en recargo me salga el 20%. Como habíamos visto en la clase número 1, para introducir la fórmula yo ingreso el igual, selecciono el valor al cual le quiero sacar el porcentaje, pongo el signo por y selecciono acá el 20%. Perfecto, en el primer caso me da re bien 25, que su 5% sería 5. Su 20% sería 5. Luego arrastro para abajo para ver si yo, haciendo la primera fórmula, ya puedo, digamos, resolver las siguientes. Y nos fijamos que me completa 0, 0, 0. El resultado me da 0. ¿Por qué? Para entender lo que pasó, nos vamos a posicionar en la primera fórmula y vamos a ver cómo está escrito acá en la barra de fórmulas. ¿Qué hace? C45 y lo multiplica por D50 de aquí abajo. Cuando nosotros vamos a la segunda, vemos que bajó, fíjense, C46 por D51. Por lo tanto, bajó esta, como yo quería, pero me multiplicó por D51, que yo, como no tengo ningún valor, todo número multiplicado, digamos, por 0 da 0, y por eso es que me dio 0. ¿Estamos? En el otro caso, también acá me tomó C47, que es esta celda, y la multiplicó por D52, que está acá abajo. O sea que me fue bajando, la primera me la hizo bien, pero el resto me fue bajando una y una acá también, cuando yo quería que todas multipliquen por el 20%. Entonces, acá en este costado, fíjense, yo copié el mismo ejemplo, pero les voy a enseñar el truco, que sería hacer la celda a la cual le queremos calcular el porcentaje por la celda que contiene el porcentaje, como hicimos hoy, pero cuando estemos ahí, encima de la celda a la cual queremos fijar para que todos multipliquen por esa, estando ahí, tocamos la tecla F4 del teclado. Fíjense, F4, arriba está F1, F2, F3 y F4. Tocamos F4 y fíjense cómo la máquina la reconoce y me pone un signo pesos adelante de la letra y un signo pesos adelante del número. Eso quiere decir que lo está anclando, es como que lo está atando para que no se mueva. Cuando yo aprieto Enter, el resultado al principio, a primera vista, es el mismo, a simple vista, y cuando yo arrastro para abajo, fíjense cómo, sí, ahora me calcula bien el 20% de cada uno, porque vamos a analizarlo desde acá. Acá me multiplicó por H50, que está bien. En el segundo caso, me bajó G a G46, antes estaba en G45, pero me quedó anclado en H50, por lo tanto está bien. Acá me bajó a G47 multiplicado por H50, que está bien, y en el otro caso también. Por lo tanto, yo hice como una especie de anclaje de este valor que estaba acá en H50. Tenemos que recordar de fijar las celdas cuando no estén alineadas, las tenemos que fijar. Si queremos copiar, digamos, la operación con el método de arrastre con el controlador de relleno. Bueno, este temita lo vamos terminando y pasamos a la tercera parte del ejercicio.